Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 510. Solo una pequeña parte del karma pasado. Ante el repentino grito, el señor del Pianosa se encogió, retrayendo el cuello como una tortuga. Preguntó con cautela. ¿Por qué, Marqués? Por mucho que te guste el poder, hay cosas que una persona no debe hacer. El exaltado Marqués Colonna señaló con el dedo hacia el norte, donde se encontraba la capital de la que había partido. ¿Sabes lo que le pasó a la familia del conde Morosini ahora mismo? Morosini. El señor del Pianosa rebuscó desesperadamente en su mente. ¿Qué le había pasado a la familia Morosini? El señor del Pianosa puso una expresión de tristeza socialmente aprendida y dijo con cautela. El hijo mayor falleció. ¿Sabes por qué murió? El señor del Pianosa, que recordó tardíamente, se golpeó la frente. El hijo mayor de la familia del conde Morosini, un pilar de San Carlo, se suicidó saltando desde lo alto de su mansión. Fue debido a los síntomas de abstinencia que surgieron al fumar el tabaco que Hipólito, expulsado de la familia de Mare, vendía. Era algo que la Iglesia, que creía en la doctrina de que los suicidas no podían reencarnar, nunca toleraría. El marqués Colonna volvió a gritar. La familia del conde Morosini sigue siendo como una casa embrujada, una casa embrujada. La condesa Morosini, que había perdido a su hijo, cuyo futuro era prometedor, deambuló por todos los monasterios como una mujer loca. Ofreció grandes sumas de dinero como donación en cada monasterio al que iba, pidiendo que se perdonaran los pecados de su hijo. Además, se quedaba en esos monasterios y ayunaba durante 1 o 2 meses. Esta vez no pudo acompañarlos al sur debido a su horario de ayuno. Se decía que la salud de la condesa tampoco era buena. El conde Morosini también estaba destrozado al ver a su esposa, delgada como un palo, arrodillada en el frío suelo de piedra, rogando sin cesar por la reencarnación de su hijo. Después de su hijo, su esposa también se volvió así, y el conde Morosini, la cabeza de la familia, se puso pálido, cerró la puerta de su casa y se recluyó. Si le pongo a mi hija como dama de compañía de la hermana de ese criminal, ¿cómo podré mirar a la familia Morosini en el futuro? Si hubiera sabido que el conde Morosini y el marqués Colonna eran tan cercanos, no habría venido hoy. Se le puso la piel de gallina. El señor del Pianosa se lamió los labios secos con la lengua. ¿Por qué estas personas se hacían amigas en secreto en lugar de abiertamente? Fuera de aquí, no vuelvas a aparecer ante mí con este tipo de cosas. El señor del Pianosa se levantó en silencio sin decir ni pío. Isabella tenía demasiados enemigos. Aunque hubo casos en los que se ganó enemigos sin culpa propia, como lo que sucedió en la familia del conde Morosini, no había necesidad de sentirse injustamente tratado. La opinión pública que odiaba a Isabella se debía en su mayoría a su propio karma. ¿La dama de compañía de la condesa Contarini? El señor del Pianosa dio una vuelta por las familias de la alta nobleza sin ningún resultado. Sin embargo, no podía volver con las manos vacías. Se dirigió hacia las familias de vizcondes o barones. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles por ese lado. La sociedad de San Carlo estaba demasiado enredada. Para la situación de nuestra familia, sería maravilloso que nuestra hija entrara como dama de compañía de la corte. El señor del Pianosa, con la baronesa Giordini sentada frente a él, habló con una determinación desesperada. Así es, no es perfecto ahora mismo. Las mujeres de la realeza solían referirse a la reina madre, la reina, la princesa heredera y las esposas de los príncipes. El título más bajo que recibían era princesa, y no solían aceptar como damas de compañía a hijas de familias de un rango muy inferior al suyo. Con el debido respeto, no es frecuente que una oportunidad como esta llegue a la hija de un conde. Nunca antes se había dado el caso de que todos los puestos mencionados anteriormente estuvieran vacantes, y que la duquesa viuda, la amante del rey y la esposa de un príncipe no reconocido fueran las únicas mujeres de la familia real. Si no conseguía una joven de una familia de conde o superior, era evidente que Isabella se quejaría. Sin embargo, lo normal era que una dama de compañía fuera de un rango inferior al de su señora. ¿Qué podía hacer Isabella por mucho que se quejara?
Su rango era solo el de condesa. Si entra en la corte, su vida podría cambiar. Los ojos de la baronesa Giordini brillaron brevemente con codicia. El señor del Pianosa no lo pasó por alto. La corte del rey es un lugar donde lo imposible se hace posible, ¿no es así? Susurró con un tono que parecía seducir dulcemente a su interlocutor. El señor del Pianosa tenía una buena voz. Solo la voz. Un cortesano, es decir, un noble que se reúne en el palacio para discutir los asuntos grandes y pequeños del rey y del país, y que el rey o su sucesor toman como compañero de conversación, es generalmente el mejor partido para un matrimonio. Esto se debe a que para acceder a ese puesto, la familia debe ser muy distinguida o la persona debe tener un talento excepcional. Las damas de compañía de la corte que asistían a las mujeres de la realeza siempre estaban en contacto con ellos. Pequeñas fiestas organizadas por el rey, cenas con muchos asistentes, juegos de cartas que el sucesor y los cortesanos cercanos a él jugaban después de tomar una copa a escondidas. Eran cosas que no tenían gracia si solo las hacían hombres. Las damas de compañía de las mujeres de la corte siempre se relacionaban con los allegados del rey, sus hijos o los cortesanos allegados al sucesor. Y así a veces ocurrían cosas increíbles, como que el heredero de un ducado y la hija de un vizconde se enamoraran. Aunque parezca imposible según el sentido común, la química que producen las hormonas de los jóvenes es más poderosa que cualquier norma social. Si el ducado llamaba a la chica para regañarla por no estar a la altura, la señora a la que servía la dama de compañía se convertía en un problema. Si la señora presionaba al ducado preguntando si su querida dama de compañía era tan deficiente, y si su juicio sobre las personas era tan limitado, la duquesa insatisfecha y el duque, que quería ver a sus nietos casando a su hijo con la hija de un amigo, no tenían más remedio que ceder. Esto era impensable en un matrimonio concertado por un casamentero. En resumen, se abrieron numerosas oportunidades para las damas de compañía de la corte. El palacio era un lugar donde ocurrían cosas que normalmente serían impensables, y servir a una mujer de la realeza era la forma más rápida de entrar en la corte. El señor del Pianosa persuadió con entusiasmo a la baronesa Giordini. Aunque me disculpo por sacar a colación una vieja historia ajena, ¿no fue la anciana marquesa Montefeltro una dama de compañía en prácticas cuando la reina Adelaida era reina? La reina madre Adelaida era la madre del actual rey, León III. La anciana marquesa Montefeltro, que entonces tenía 15 años y era hija de un vizconde, consiguió un puesto como dama de compañía en prácticas de la reina con la ayuda de la familia del duque Pisano, parientes por parte de su madre. Y con su aguda perspicacia, se ganó el cariño de la reina. Así es, se casó con el marqués Montefeltro, a quien conoció en la corte. Y aprovechando al máximo ese encanto vivaz, logró seducir al heredero de la familia del marqués Montefeltro. Era difícil imaginar que ese anciano marqués tan estricto fuera entonces un joven ciego de amor. Ahora, con el paso del tiempo y siendo tan diferente de su imagen actual, era una historia que todos habían olvidado, pero en ese momento fue un evento muy comentado como un cambio de vida. Un matrimonio por amor es especial. La baronesa Giordini, que sabía muy bien que los ancianos marqueses Montefeltro no eran una pareja tan feliz ahora, tuvo algunas dificultades para terminar la frase. Tenía ambición. Pero si esa suerte ocurriría o no, había que esperar para saberlo, y los inconvenientes de enviar a su hija como dama de compañía de Isabella eran seguros. Pero la anciana marquesa Montefeltro tenía una excelente ascendencia por parte de su madre, ¿no es así? No es algo que se pueda comparar con una familia común como la nuestra. El señor del Pianosa se quedó perplejo. ¿Había algo que superara la codicia? La baronesa Giordini, con una expresión de vergüenza, comenzó a explicar la verdadera razón al secretario del rey. La situación de nuestra familia ahora mismo. No es que ella no tuviera ambición. Pero no era el momento de lanzarse solo por ambición. Mi marido está un poco involucrado en el suministro de queso a la familia del marqués Cepinelli. La mayoría de los pequeños nobles estaban bajo la influencia de los grandes nobles. No solo las familias que habían jurado abiertamente lealtad como vasallos, sino también los pequeños nobles que vivían cerca de las tierras de un gran noble vendían sus productos al gran señor, no importa cuánto personal se contratara, no podía haber ninguna relación. Si envío a mi hija como dama de compañía de la condesa Contarini, mi marido se meterá en problemas. Esto era más bien una especie de relación de subordinación. La marquesa de Cepinelli es la dama de compañía principal de la duquesa viuda Rubina, ¿no es así?
Nos sentimos un poco incómodos. La expectativa de que la hija atraparía a un yerno que la arruinaría era solo una posibilidad, pero el sustento era una dificultad inmediata. El señor del Pianosa profesionalmente no pronunció preguntas como, la marquesa de Cepinelli anduvo amenazando con esas palabras. No era el tipo de pregunta que se pudiera responder directamente si se preguntaba, y honestamente, no quería involucrarse más en este asunto. Si le digo a su majestad el rey que la duquesa viuda Rubina está manipulando las cosas para que la condesa Contarini no pueda contratar damas de compañía, solo causaré un derramamiento de sangre. No quería ni imaginar que la próxima vez que ocurriera un incidente de agarre de cabello en la corte, él sería el origen de ese incidente. Si ella no podía conseguir una dama de compañía, Isabella solo se molestaría con ella. Pero si se involucraba mal allí, la duquesa viuda Rubina la marcaría. Isabella, que odiaba al señor del Pianosa, no lo salvaría de la difícil situación en la que se encontraba por culpa de la duquesa viuda. Además, si al señor del Pianosa tuviera que apostar dinero, todavía lo apostaría por la duquesa viuda Rubina. A pesar de su hermosa apariencia, Isabella tenía demasiados cambios de humor para gobernar como una amante amada a largo plazo. Espero que lo entiendas. La baronesa Giordini inclinó la cabeza con cautela. Delante del señor del Pianosa sus palabras eran suaves, pero no era solo una cuestión de sentirse incómoda. Tal como sospechaba el señor del Pianosa, la marquesa de Cepinelli recorrió todos los eventos sociales, amenazando abiertamente, si alguna familia le da a su hija o nuera como dama de compañía a Isabelle de Contarini, no se quedará de brazos cruzados. Y lo hizo insinuando sutilmente que Rubina estaba detrás de ella. Por cierto, Rubina nunca había ordenado tal cosa. La marquesa de Cepinelli, a pesar de no saber aún que su marido se había acostado con Isabella, sentía una gran aversión por Isabella por instinto femenino. Decidió usar su nuevo respaldo para aliviar su disgusto. Usó el nombre de Rubina para atacar alegremente a Isabella. Si este asunto llegaba a oídos de Isabella o de León III, la factura la pagaría Rubina, pero la marquesa de Cepinelli ni siquiera pensó en eso, y aunque así fuera, no sentiría ningún remordimiento, ya que no sería su responsabilidad. Rubina realmente no tenía suerte con la gente. Ese puesto, ahora mismo, no es un puesto con grandes beneficios. La vizcondesa Benedetto parpadeó. Por supuesto, entiendo que mi hija no tiene muchas oportunidades de entrar como dama de compañía en el Palacio Real. Era una persona inteligente y rápida para los cálculos, aunque no sabía. Mi hija es bonita, así que habrá alguna casa que la lleve a donde sea. Considerando que la señorita vizcondesa Benedetto estaba en la lista de amantes de César en su vida anterior, no era una evaluación incorrecta de su hija.